En la segunda mitad de los años 60, el rock británico se encontraba en plena ebullición. The Beatles acababan de anunciar su separación, mientras que bandas como Cream, The Yardbirds y The Who abrían las puertas a una nueva era de sonidos más pesados, más agresivos, más eléctricos. Fue en este contexto donde nacería una de las bandas más influyentes en la historia del rock, Deep Purple. No llegaron primero, ni fueron los más populares, pero su sonido cambió la historia. La historia comienza en 1968, cuando un inquieto guitarrista llamado Ritchie Blackmore, junto al tecladista Jon Lord y el baterista Ian Paice, se embarcaron en un proyecto originalmente llamado Roundabout. La banda se completaría con Rod Evans en la voz y Nick Simper en el bajo. El nuevo nombre surgió del gusto de la abuela de Blackmore por una canción de 1933 titulada Deep Purple. El nombre, aparentemente delicado, contrastaba con la potencia sonora que comenzaba a gestarse. Ese mismo año publican su primer disco, Shades of Deep Purple, que incluye una potente versión del tema Hush de Joe South, que se convirtió en su primer gran éxito en Estados Unidos. Pero en el Reino Unido, la crítica no mostraba mayor entusiasmo. Deep Purple aún estaba buscando su identidad, experimentando entre el rock psicodélico y la música clásica, algo que Jon Lord llevaba en las venas. Sin embargo, la alineación inicial tenía los días contados. En 1969, Evans y Simper fueron reemplazados por dos músicos que cambiarían el destino de la banda, Ian Gillan en la voz y Roger Glover en el bajo. Esta nueva formación, conocida como la Mark II, sería la más icónica. Con ellos, Deep Purple se reinventó. Su disco Deep Purple in Rock, lanzado en 1970, fue el primer aviso de que algo grande estaba ocurriendo. Era un ataque directo, rápido, distorsionado, Gillan gritando al límite de sus cuerdas vocales, Blackmore apuñalando su guitarra con precisión quirúrgica, y el teclado de Lord llevando el sonido a una dimensión casi barroca. Este no era rock para bailar, era rock para despertar. Los siguientes años fueron una avalancha. Publicaron Fireball en 1971, pero fue en 1972 cuando alcanzaron la cima con Machine Head. De ese disco nacería el tema que definiría para siempre su legado, Smoke on the Water. La canción, inspirada en un evento real, narraba cómo el casino de Montreux se incendió durante un concierto de Frank Zappa. La banda, testigo del siniestro desde su hotel, terminó grabando el álbum en un improvisado estudio móvil dentro de un teatro vacío. El riff de Smoke on the Water, ideado por Blackmore, es hoy uno de los más reconocibles de la historia de la música. Pero Deep Purple no era solo estudio, en vivo eran una fuerza descomunal. Su álbum Made in Japan, grabado en 1972, es considerado uno de los mejores discos en directo de todos los tiempos. Improvisaban, alargaban las canciones, desafiaban al público y entre ellos. Era una banda en combustión constante, con músicos al borde de la genialidad y del colapso. La presión, las giras interminables, las diferencias creativas comenzaron a hacer mella. En 1973, Gillan y Glover dejaron la banda. Para muchos, ese fue el principio del fin. Sin embargo, Deep Purple no se detuvo. Incorporaron a David Coverdale en la voz y a Glenn Hughes en el bajo. Con ellos publicaron Burn, 1974, y Stormbringer, 1974, álbumes que mostraron una nueva dirección, con tintes de funk y soul. Musicalmente eran brillantes, pero el espíritu ya no era el mismo. Las tensiones entre Blackmore y el resto del grupo se intensificaron. En 1975, Ritchie se marchó para formar Rainbow, su proyecto más personal. En su lugar, la banda reclutó a Tommy Bolin, un guitarrista talentoso, pero con severos problemas de adicción. El álbum Come Taste the Band intentó mantener el nivel, pero la banda se desmoronaba internamente. La tragedia alcanzó su punto más alto cuando Bolin murió de sobredosis en diciembre de 1976. Poco después, Deep Purple se disolvió oficialmente. Durante los siguientes años, cada miembro tomó su propio camino, algunos con éxito, otros no tanto, pero la sombra de Deep Purple siempre estaba presente, y entonces, en 1984, cuando nadie lo esperaba, regresaron. La formación clásica se reunió. Gillan, Blackmore, Glover, Lord y Paice se reconciliaron, al menos lo suficiente para grabar un nuevo disco, y publicaron Perfect Strangers. El álbum fue un éxito. Las giras rompieron récords y los fans, viejos y nuevos, regresaron a los estadios. La máquina volvía a funcionar, pero no por mucho tiempo. Las viejas heridas no habían sanado. Las peleas entre Gillan y Blackmore eran constantes, casi públicas. Blackmore abandonó la banda durante una gira en 1993, harto de los roces, cansado del drama.
Fue reemplazado temporalmente por Joe Satriani y más tarde de forma permanente por Steve Morse, un guitarrista técnicamente brillante que aportó estabilidad al grupo. En los años 90 y 2000, Deep Purple no solo se mantuvo activo, sino que siguió grabando discos, experimentando, girando por el mundo. Pero la pérdida más dolorosa llegó en 2012, cuando Jon Lord falleció tras una larga batalla contra el cáncer. Su muerte marcó el final de una era, y sin embargo la banda siguió adelante. No por rutina, sino por convicción. En los últimos años, con álbumes como Now What, 2013, Infinite, 2017 y Whoosh, 2020, demostraron que aún tenían algo que decir. La crítica que en los 70 les dio la espalda, finalmente empezó a reconocer su importancia histórica. Hoy, en 2025, Deep Purple sigue en pie, con Ian Gillan al frente, Roger Glover al bajo y el incombustible Ian Pace en la batería, el único que ha estado en todas las formaciones. El grupo aún se presenta en escenarios de todo el mundo. Ya no buscan llenar estadios ni romper listas. Su sola existencia es un acto de resistencia, un testimonio viviente del poder del rock. Deep Purple no solo influenció a generaciones enteras de músicos, fue uno de los pilares sobre los que se construyó el heavy metal. Metallica, Iron Maiden, Van Halen, Pantera, todos ellos en mayor o menor medida, deben algo a la sombra púrpura que cruzó los años 70 como un huracán. Fueron imperfectos, caóticos, a veces egocéntricos, pero siempre auténticos, y esa autenticidad es la que los mantiene vivos, incluso más allá del tiempo. Cuando el último acorde se apague, cuando los amplificadores se desconecten para siempre, el eco de Deep Purple seguirá retumbando en las paredes de cada garaje donde un joven aprenda su primer riff, porque su música no fue solo sonido, fue un grito de libertad, un rugido de resistencia y sobre todo, una historia que merece ser contada una y otra vez.